Cultura en el Territorio, un programa de la Crespa Cultural. Un saludo muy especial, les habla la Crespa Cultural. Hoy, desde el programa Cultura en el Territorio, me vine hasta el municipio de Guatapé a hablar con dos mujeres maravillosas, dos antropólogas, María Isabel y Cristina, que tienen un colectivo que se llama Antropografiando. Nos van a comentar todo lo que hacen desde el asunto del diseño de guiones museográficos. Y bueno, listo, comencemos. Bienvenidas a este capítulo de Cultura en el Territorio. Bueno, cuéntenos quiénes son ustedes, el colectivo. Empecemos por María Isabel. Bueno, un saludo para todos y para todas. Mi nombre es María Isabel, yo soy antropóloga de la Universidad de Antioquia. Trabajo muy enfocada con arqueología y con patrimonio cultural. Tengo experiencia de trabajo en museos. Me encanta todo el proceso desde la conservación, la catalogación, el diseño museográfico, la escritura de guiones museológicos, la curaduría. Me encanta todo el tema y además también soy artista digital, trabajo como ilustradora y mi experiencia ha sido basada sobre todo en como creación de cartillas o distintos tipos de soportes de divulgación de elementos pues como académicos, científicos y de patrimonio cultural. Listo, y estamos con Cristina. Cristina, bueno, coméntanos quién es Cristina, como la experiencia de Cristina y bienvenida. Dale, muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina, vengo trabajando con Isa desde la universidad realmente y tenemos como un plus porque ella se dedica más a la arqueología, al patrimonio material, yo me dedico más al inmaterial, soy antropóloga social, me he dedicado en los últimos años a investigar sobre las migraciones internacionales, pero ya que estoy aquí en Colombia, ya también me estoy dedicando a las domésticas, internas, me dedico más a la mediación. Con Isa hablamos, ella hace más como la parte de las cartillas, las ilustraciones, yo me dedico más a la mediación, las actividades, el trabajo con las comunidades y siempre nos ha interesado los museos realmente porque trabajamos en el Museo de la Universidad de Antioquia juntas y nos interesa, siempre nos ha interesado la comunicación de la antropología, del patrimonio cultural y cómo llegar a la comunidad en general sin un lenguaje súper técnico, entendiendo que entre todos construimos este patrimonio cultural. Chicas, cuéntenme qué hacen en el colectivo. Bueno, ¿hace cuánto viene el colectivo trabajando? ¿Dónde han trabajado? Pues, ¿cuáles han sido esas apuestas del colectivo? Bueno, cuéntenme un poquito, María Isabel. Bueno, el trabajo con Antropografiando ha sido muy una cuestión de gestión personal de cada una. Comenzamos los trabajos que más hemos tenido han sido relacionados con arqueología porque yo, pues mi experiencia laboral ha sido más que todo con arqueología preventiva y ahí hay un proceso en el que cuando llevas a cabo estos proyectos tienes que hacer una fase de arqueología pública que implica llevarle pues toda la investigación que hiciste a la comunidad en algún tipo de formato. Entonces ahí fue como yo individualmente y ya pues llevándolo antropografiando más oficialmente, comencé a trabajar con estas cartillas y estos lenguajes gráficos para la divulgación del patrimonio, pero el primer trabajo así pues como consolidado como antropografiando que tuvimos fue para divulgar justamente un proyecto de arqueología preventiva que fue Pacífico 2, que fue bueno, un trabajo de investigación en arqueología en el suroeste antioqueño. Hubo varios hallazgos, muchos materiales, entonces hicimos parte de toda la gestión con bueno, una empresa de arqueología preventiva que se llama Servicios Ambientales y Geográficos. Entonces eso fue desde cómo vamos a llevar los materiales hasta la Casa de la Cultura del Museo de Támesis, adaptar todo el espacio. Entonces estuvimos trabajando como con el diseño 3D, pues como en SketchUp, planeando pues como todo el espacio, cómo iba a estar las vitrinas, los elementos, las luces, también diseñar el interior de las vitrinas, definir como según el muy corto presupuesto que teníamos, cómo hacer para que las cosas queden bien.
en materiales menos costosos, también fue un trabajo de voluntariado absolutamente. Chicas, nárrenos porfa la importancia a la gente que no sabe qué es eso del patrimonio, ¿cierto? Cultural, material, inmaterial, como esa importancia de que la gente conozca estos procesos. ¿Ustedes cómo acercan esos procesos que hacen de investigación a la comunidad? Bueno, realmente siento que el patrimonio cultural se ha vendido mucho desde los gestores culturales, desde la academia, y realmente el valor del patrimonio radica en la apropiación que tienen las personas, las comunidades con el patrimonio. Yo siento que en Colombia realmente no conocemos nuestra historia, nuestra cultura, y el patrimonio es bueno apropiárselo porque cuando conocemos, valoramos, y esa valoración lleva a que los conservemos, sigamos replegando la historia y sigamos construyendo en comunidad. Respecto a esta palabra patrimonio, como que siento que tiene muchas diferentes vertientes y realmente no hay como un capital cultural muy socializado, muy generalizado. Entonces como que hay un estigma alrededor de esta palabra, entonces de pronto cuando hablamos de patrimonio lo relacionamos con patrimonio económico, entonces ya como que la discusión se centra mucho en el tema de, no sé, capitalismo, adquisición, y realmente no tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de patrimonio cultural, pues desde esta perspectiva estamos hablando de ese derecho que tienen las personas de conocer su propia historia. Y el hecho de conocer su propia historia no es simplemente un aspecto de acumular conocimientos, sino que es una cuestión de apropiarte del territorio, el momento histórico que estás habitando, y permite también como ese reconocimiento en comunidad que permite llevar a la acción y defender tu territorio y tener herramientas como valorar estos ambientes naturales, culturales, estos objetos que son una herramienta que tiene la comunidad para defenderse del extractivismo o de otros entes externos. Sí, yo siento, por ejemplo, que han vendido mucho la idea de que cultura es esto, justamente lo que dices, que viene de la palabra cultivar, ¿cierto? Y a veces es difícil definir la palabra cultura porque significa demasiadas cosas. Y claro, es normal que nos digan en la calle, o la gente es como, ay, tú eres muy culto porque has leído, muy culto porque sabes esto o aquello. Pero realmente lo que no entendemos es que la cultura es todo y todos los días hacemos cultura. Y que el simple hecho de comernos una sopa es parte de la cultura, de las tradiciones, y que como no conocemos que eso es cultura y que eso es patrimonio cultural, no entendemos el valor que tiene esto. Entonces, sí, yo siento que darle ese valor al patrimonio cultural y ponerlo en sociedad es muy importante para eso, para que no dejemos que la cultura se deje en el pasado o que se reemplace, porque vemos muchas veces eso, no sé, un pueblo como Sopetrán que cultivaba cacao, que cultivaba tantos frutales, un día llegó el turismo y dijeron no, acabamos con todo, pero con ese cambio en los cultivos también se cambió la cultura. Y como no se entendía que eso tenía un valor realmente, no se pudo conservar. Y hoy estamos luchando, por ejemplo, con la turistificación y con este tipo de situaciones que, como no valoramos y no entendemos el patrimonio, lo dejamos de lado. Entonces ahí es donde radica realmente el patrimonio cultural para mí. Y también que ese valor no es en relación a lo económico, aunque claramente lo económico está ahí entrelazado con las dinámicas culturales, porque pues obviamente las personas tienen que tener algo de qué vivir, pero precisamente valorar el patrimonio es lo que permite también a las comunidades tener cierto tipo de autonomía económica de su territorio y como potenciar economías populares, locales, etcétera. Chicas, eso me lleva a pensar en un asunto como muy importante y bueno, que he venido también como analizando, y es, yo también trabajo con el tema de recuperación de la memoria del conflicto armado. Sé que ustedes también lo hacen, ¿cierto? Como desde ese asunto de la antropología, la importancia de construir memoria en este país.
¿cierto? Que hablemos un poquito de eso, ¿cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante construir memoria en un país como Colombia? Y que nos hablen un poquito también como de ese proyecto. Yo siento que esta pregunta tiene un poco de relación con la anterior. Hacer memoria es importante porque hablamos mucho de la historia, pero la historia normalmente está contada desde un punto de vista. La memoria viene desde otro punto de vista, que es más desde lo que hablamos todos los días, desde esa construcción que es continua, no que se quedó en el pasado y que llegan las personas a leer sobre quién escribió y bueno, de dónde viene esa escritura, ¿cierto? Que también ahí vienen desde las élites, desde los ganadores. La importancia de la memoria radica en que está en continua construcción y que entendemos nuestro pasado para seguir resistiendo en nuestro presente, siento yo. Bueno, y que nos hablen un poquito del proceso que presentaron acá en el Museo Comunitario de Guatapé. El trabajo que nosotros hicimos con este proyecto Memorias Vivas fue realmente la fase del guión museográfico, que consiste en llevar a la materialidad el trabajo de investigación que hicieron para la construcción del guión museológico del museo, de este museo, el equipo de acá, que pues ellos hicieron un trabajo así como de recolección documental, reconstrucción de la historia alrededor del conflicto acá en Guatapé, trabajaron con víctimas y ellos recopilaron todo un informe muy grande de información que llegó a nosotras y nosotros ya nos encargamos de, Cristina, de traducir este contenido conceptual, como narrarlo, y plantear unas actividades de mediación para activar lo material que estuvimos desarrollando, que fue una exposición itinerante. Esta exposición itinerante se hizo con el objetivo de llevar a las comunidades por fuera del museo una activación en relación a todo este contenido, pero tuvo como un multipropósito. Entonces partimos, para pensar de qué manera se iban a llevar a cabo estas actividades, partimos de la idea de la expectativa de en algún momento tener una exposición de larga duración acá en el museo, reconstruyendo todo el tema alrededor de la memoria alrededor del conflicto acá en Guatapé. Entonces, esta museografía terminó siendo muy pensada como un dispositivo de recolección de información, apuntada, pues como direccionada a las víctimas, pero también a personas por fuera de este proceso de conflicto en este territorio, como de divulgación respecto al tema, pues como esto pasó en Guatapé, apropiación por parte de la comunidad de esto pasó en Guatapé, los jóvenes que no lo vivieron, y también un tema de perdón, reconciliación y memoria por parte de las víctimas. Entonces todos estos tres grupos vienen siendo también como agentes en la recopilación de información para esa expectativa de exposición de larga duración. Entonces son distintas actividades que nos permiten recolectar experiencias desde las activaciones con la comunidad para, Chicas, retos y aprendizajes de ese proceso, porque es un proceso que tiene, me imagino que unas narrativas complejas, difíciles, desde las historias de vida, pues como todo retos que se hayan encontrado ahí, bueno, y aprendizajes. Yo creo que cuando uno habla de memoria, y en este caso del conflicto de Guatapé o en general, siempre existen los retos de no revictimizar, ¿cierto? Porque queremos hablar de la memoria, no queremos tapar ese pasado porque es parte de nuestra historia, pero ¿cómo hablar de esta memoria que igual te habla de conflicto y de violencia sin volver a caer en la misma historia, a tocar la herida abierta de alguna manera o que se está cerrando, ¿cierto? Entonces en esta exposición lo que buscamos fue hablar de la resistencia. La resistencia es una parte supremamente importante en la exposición, y el territorio, cómo el territorio se ve marcado por esta violencia, ¿cierto? En el caso de Guatapé concretamente, la represa también hace parte de esa violencia.
Entonces, como la represa también está marcada por la violencia y como esa agua, en la exposición hablamos mucho desde la simbología. Entonces, son 4 énfasis y uno es aguas y embalses. Y ahí hablamos mucho sobre el barco, porque la represa no fue diseñada para la gente. Realmente desconectó al pueblo, acabó con un montón de veredas, con los terrenos de cultivables, fue impresionante el impacto que generó y bueno, el Peñol que conocemos todos la historia, pero cómo la gente con un barco pudo conectarse. Entonces, no hablar como en la represa tiraban los muertos, sino como, claro, eso pasaba y ahí se movían los paramilitares y eso, pero ¿qué hizo la comunidad con estas dificultades? Creo que desde ahí intentamos todo el tiempo hablarlo, desde las resistencias, desde el trabajo en conjunto, porque lo que decía Isa, esto no es una exposición que trate de mostrar un material como tal, sino que ayude a seguir construyendo la memoria, porque como decíamos ahorita, la memoria siempre está en construcción y eso es lo que busca realmente la exposición. ¿Dónde podemos ver la expo? O cómo podemos acceder, en redes sociales, o bueno, la gente que no sea de Guatapé, que no pueda venir hasta acá, ¿cómo podemos? Pues la exposición es itinerante, entonces está pensada mucho en el formato de mochila viajera. La idea es que la tiene acá el Museo de Guatapé y gestores culturales, talleristas, profesores, bueno, cualquier persona que quiera hacer un ejercicio de mediación alrededor de esto puede venir, pedir la exposición y llevársela al lugar donde vaya a hacer su taller. Y de todas maneras, el trabajo con estas mochilas viajeras tienen como ciertos lineamientos de, pues muéstranos como evidencias de cómo hiciste la activación. Sí, yo creo que igual apenas estamos como entregando al museo y ya el museo al recibirlo ya tiene una responsabilidad de activación y ellos ya tienen un plan como muy pensado en trabajar primero con personas más cercanas acá al territorio, víctimas. Ahorita cuando estábamos haciendo la socialización nos hablaba mucho que las personas que hacen parte de la mesa de víctimas van a ser prácticamente las primeras mediadoras y las primeras que van a ser capacitadas para esto, pero me parece un ejercicio muy lindo de diferentes formas de mediación porque, bueno, una persona que sabe que existe esta exposición no tiene que ser una persona especializada en víctimas, que sepa todo sobre Guatapé, que sea víctima, sino que puede ser cualquiera y acá te dan la capacitación de cómo llevar a cabo la mediación, porque no se trata de dar unos conocimientos específicos, sino que poner unos elementos y unas reflexiones en común y unas preguntas y actividades activadoras que permiten llegar a un montón de reflexiones. Una última pregunta, que es que estoy indagando con las personas que estoy entrevistando, sobre todo si son mujeres gestoras, ustedes son antropólogas, pero también son gestoras culturales. ¿Hay diferencias en la gestión que hacen los hombres a la que hacemos nosotros las mujeres? Pues ustedes han visto de pronto desde su experiencia como una reflexión al respecto. Bueno, realmente esa pregunta es súper difícil. Últimamente he conectado mucho más con las mujeres y siento que las mujeres, o sea, más allá del cliché de que somos más empáticas, más dadoras, siento que sí, que tenemos una forma especial de conectar con las personas y también de conectar entre mujeres. Siento que en los últimos años, o no sé si es porque en mis últimos años lo he sentido así, las mujeres no han dejado ese punto de vista, creo que viene desde el patriarcado de que somos la competencia de las otras mujeres, sino que somos esa fuente que nos motiva y que nos impulsa. Y entre más yo he trabajado en voluntariados, en organizaciones, veo que la gente que realmente mueve las organizaciones son las mujeres. Entonces sí siento que hay una diferencia más desde el corazón, quizás, más desde ese lado maternal, sin tratar de seguir replegando este discurso, pero sí siento que hay una diferencia. Bueno, no sé si María Isabel quiera
participar en la Sí. respuesta. Sí, pues yo no es que vaya a dar como afirmaciones como a partir de hechos específicos, porque realmente no puedo pensar como en mujeres gestoras o procesos solo con mujeres gestoras, pero sí me hace reflexionar mucho sobre algo que sacó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia hace poco, y fue esta reflexión sobre cuando hablamos del término de repatriación. Entonces ellos hablaban mucho acerca de por qué le llamamos repatriación y no rematriación. Entonces me hace pensar mucho como el tema de cuando hablamos de patrimonio, patriarcado, paternalismo, pues como muy dado a este papel masculino. Y llevándolo al tema de la mujer, me parece que pues cuando hablamos de hombre en este tema de la gestión cultural, puede estar muy relacionado con el tema del poder, porque es un género que está muy relacionado con ya tener un poder, un tipo de relaciones con las institucionalidades ya muy dadas de tradición, un patrimonio en relación al género. Y desde el papel de mujer siento que llega a estar algo como más relacionado con como una divergencia a lo institucional o a lo patriarcal, a lo patrimonial, como también mucho esta reflexión del museo desde arriba o el museo desde abajo. Entonces está esta concepción del museo que es para los muy cultos, para personas con mucho capital cultural y muy alejados de las comunidades, pero ahora existe como una rearticulación de ese concepto y bueno, de esa concepción de museo, que es como realmente es un ente, como un agente en una sociedad que tiene ese papel de llamar a las personas, contarles, que promover procesos comunitarios. Entonces siento que como que se puede relacionar mucho el tema del papel de la mujer en la gestión del patrimonio, la gestión cultural, con esa nueva visión del museo desde abajo, el patrimonio desde abajo. Y, o sea, realmente mi experiencia dentro de las migraciones, yo lo que veía mucho es que estas organizaciones de base son creadas por mujeres. Y que, por ejemplo, en las migraciones internacionales lo que vemos es que la cultura se reproduce con las mujeres, con el trabajo que la abuela, que la mamá hace todos los días. Entonces, desde el hogar, siento que somos gestoras culturales sin darnos cuenta. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con María Isabel y Cristina en Cultura en el Territorio, hablando de esos procesos tan maravillosos que hacen dos antropólogas que son también gestoras culturales. Muchísimas gracias y estuvo con ustedes la Crespa Cultural. Cultura en el Territorio, un programa de la Crespa Cultural.